«Baja esa arma, baja esa arma». El loro del difunto gritó esta frase en pleno funeral y la viuda salió corriendo aterrorizada. La lluvia golpeaba el cementerio como si el cielo llorara por don Jorge Andrés Valencia. Valeria, su viuda de 28 años, sollozaba sobre el ataúd mientras el sacerdote murmuraba oraciones que nadie escuchaba. Todos miraban a esa mujer despampanante, vestida de negro, preguntándose si esas lágrimas eran reales. Jorge Andrés había muerto de un disparo en la cabeza 3 días atrás. La policía dijo que se había quitado la vida. Valeria encontró el cuerpo en su habitación con una nota de despedida, pero algo no cuadraba. El viento arrastró hojas mojadas sobre las tumbas. Los socios de Jorge Andrés permanecían bajo sus paraguas negros, calculando mentalmente cuánto dinero quedaría en juego. 65 años tenía el magnate de la construcción cuando se casó con Valeria. Todo el mundo sabía que ella había sido mesera en un casino de lujo. Él se había enamorado como un adolescente. Le dio todo, la mansión, los autos importados, las joyas, y ahora estaba muerto. De repente, un grito atravesó el aire. Paco. El loro guacamayo de Jorge Andrés aterrizó sobre el féretro de caoba con un aleteo torpe. El animal miró directamente a Valeria con sus ojos redondos y brillantes. Entonces abrió el pico y gritó con la voz exacta de su difunto dueño. «Baja el arma, Valeria, no dispares». El silencio fue total. Ni siquiera la lluvia parecía hacer ruido. Todas las miradas se clavaron en la viuda. Valeria retrocedió como si la hubieran abofeteado. Su rostro pasó del blanco al verde. Comenzó a temblar. «No, mentira», gritó ella. El loro repitió las palabras esta vez con más desesperación. «Baja el arma, Valeria, no dispares, por favor». Valeria empujó al sacerdote, tropezó con una corona de flores y corrió hacia el estacionamiento. Sus tacones altos se hundían en el barro. La gente murmuraba, señalaba, sacaba conclusiones. Ella llegó a su Mercedes deportivo rojo, encendió el motor y salió derrapando del cementerio a toda velocidad. El detective Santiago Morales sacó su libreta bajo el paraguas. Había venido al funeral por rutina, pero ahora tenía algo mucho más interesante. Un loro que gritaba sobre armas, una viuda que huía despavorida. Esto cambiaba todo. ¿Alguien grabó eso?, preguntó a los presentes. Varios asistentes levantaron sus teléfonos. Morales asintió. Tecnología bendita. Tendría pruebas de lo que acababa de ocurrir. Una mujer se acercó al detective. Vestía ropa modesta, un abrigo gris gastado. Su rostro tenía los mismos rasgos de Jorge Andrés, nariz recta, mentón fuerte. «Soy Luisa Fernanda Valencia, hermana de Jorge Andrés», dijo con voz firme. «Y le voy a decir algo, detective. Esa mujer mató a mi hermano». Morales estudió a Luisa Fernanda. Arrugas profundas marcaban su frente, manos trabajadoras. No parecía el tipo de mujer que frecuentaba funerales de millonarios. «¿Tiene pruebas de esa acusación, señora?» «Instinto», respondió Luisa Fernanda. «Jorge Andrés cambió cuando se casó con ella. Me alejó de su vida. Hace 2 años que no nos hablábamos. Esa víbora lo envenenó contra su propia familia». 2 hombres trajeados se acercaron. El más alto de cabello plateado extendió su mano al detective. «Alejandro Ramírez, socio de Jorge Andrés en PU, Valencia Construcciones». «Esto es muy perturbador». «Daniel Castro», dijo el otro más bajo y con lentes. «También socio, detective. Ese loro siempre fue muy apegado a don Jorge Andrés, lo imitaba constantemente». «¿Y creen que el loro estaba presente?», preguntó Morales dejando la pregunta en el aire. Alejandro y Daniel se miraron entre ellos. Daniel habló primero. «El loro vivía en la habitación de Jorge Andrés, nunca lo sacaba de ahí. Si hubo un disparo, el loro lo escuchó todo», completó Alejandro. Luisa Fernanda apretó los puños. «Mi hermano no se quitó la vida. Alguien lo mató y fingió un suicidio. Y ese loro acaba de decir quién fue». El sacerdote, todavía en shock, se acercó tímidamente. «¿Continúo con la ceremonia o...?» Morales miró el ataúd y luego a Luisa Fernanda. «Señora Valencia, necesito que venga conmigo a la estación».
Voy a necesitar su testimonio oficial. Valeria conducía a 130 km/h en la autopista que salía del cementerio hacia las afueras de Cali. Las lágrimas le nublaban la vista, sus manos temblaban sobre el volante. «Maldito loro, maldito, maldito, maldito», repetía entre sollozos. El tráfico pitaba a su alrededor, casi choca con un camión. Se pasó un semáforo en rojo. No le importaba nada, solo necesitaba llegar a la mansión, necesitaba hablar con Mateo. Su teléfono sonó. Era él. Contestó con manos libres. «¿Qué pasó?» La voz de Mateo sonaba tensa. «Te vi salir corriendo en las noticias. Ya están transmitiendo el video del loro». «Todo se fue al carajo», gritó Valeria. El maldito pájaro repitió lo que Jorge Andrés dijo antes de que le disparara. «Cálmate, respira. ¿Dónde estás?» «Yendo a la casa. Llegaré en 10 minutos. Yo ya estoy adentro». Entré por la puerta trasera, como siempre. «Valeria, escúchame. Esto todavía se puede arreglar». «¿Cómo diablos vamos a arreglar esto?», sollozó ella. «Todo el mundo me vio huir. Saben que maté a Jorge Andrés». «No saben nada». El loro solo repitió una frase. «Podemos decir que estabas en shock, que te asustaste, cualquier cosa, pero necesitamos pensar esto con calma». Valeria apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Recordó ese momento 3 noches atrás. Jorge Andrés dormía profundamente gracias a los sedantes que ella le puso en el vino. Entró a la habitación con el arma que Mateo había comprado en el mercado negro. Jorge Andrés abrió los ojos justo cuando ella apuntaba. Gritó esas palabras. Ella disparó. La sangre salpicó la pared, el cuerpo cayó al piso. Pensaron en todo. La nota póstuma falsificada con la caligrafía de Jorge Andrés que Mateo había practicado durante semanas, el arma colocada junto al cuerpo, la ventana abierta para simular desesperación. Sobornaron al forense. Carlos Andrés Gómez, con 50.000 para que firmara el certificado sin hacer muchas preguntas, pero no pensaron en el loro. Valeria entró a la mansión derrapando en el garaje, dejó el auto con la puerta abierta y corrió hacia adentro. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. María del Carmen, la criada de 60 años que llevaba 15 trabajando para Jorge Andrés, salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Sus ojos evaluaron a Valeria con una mezcla de miedo y desprecio. «Señora Valeria», dijo con voz neutral. «¿Dónde está Mateo?», preguntó Valeria sin siquiera mirarla. «El señor Mateo está en el despacho del patrón, del difunto patrón». Valeria captó el tono. María del Carmen sabía algo. Siempre supo algo. «¿Qué estás insinuando, María del Carmen?». La criada levantó la barbilla. «Yo no insinúo nada, señora. Solo digo lo que veo. Y vi muchas cosas en esta casa». «¿Cómo qué?». María del Carmen se acercó un paso. Su voz bajó a un susurro. «Como que el señor Mateo visitaba esta casa cuando don Jorge Andrés no estaba, como que usted bajaba de madrugada a hacer llamadas, como que la noche que murió el patrón escuché 2 voces en su habitación, una de mujer, otra de hombre». El corazón de Valeria se detuvo. María del Carmen continuó. «También vi a alguien salir por la escalera de servicio esa noche. No alcancé a ver quién era, pero usaba zapatos de hombre caros, italianos, como los que usa el señor Mateo». Valeria sintió que el piso se movía bajo sus pies. Esta mujer lo sabía todo, o al menos sabía demasiado. «¿Le dijiste algo de esto a alguien?». María del Carmen la miró fijamente. «Todavía no, pero esa hermana del patrón, la señora Luisa Fernanda, me llamó hace 1 hora. Quiere hablar conmigo. Dice que tiene preguntas sobre la noche de la muerte». «No le digas nada», suplicó Valeria. «¿Por qué no debería?». «Don Jorge Andrés fue bueno conmigo. Me dio trabajo cuando nadie más lo hacía. Me pagó las operaciones de mi esposo. Era un buen hombre y alguien lo mató». Valeria sacó su cartera, extrajo un fajo de billetes, 50.000. «Toma esto. Olvídate de lo que viste, olvídate de lo que escuchaste». María del Carmen miró el dinero. Luego miró a Valeria. «No se puede comprar todo con dinero, señora». Y se dio vuelta regresando a la cocina.
Luisa Fernanda Valencia estaba sentada en la pequeña sala de interrogatorios de la comisaría. El detective Santiago Morales puso una grabadora sobre la mesa. Cuénteme sobre su relación con su hermano, señora Valencia. Luisa Fernanda suspiró. Los recuerdos dolían. Jorge Andrés y yo crecimos en la pobreza. Nuestros padres eran campesinos. Él era el menor, yo la mayor. Yo trabajé desde los 13 años limpiando casas para que él pudiera estudiar. Jorge Andrés era brillante. Se graduó de ingeniero civil con honores. Fundó su empresa hace 30 años. Yo siempre estuve a su lado. ¿Y qué pasó? Conoció a esa mujer hace 2 años, Valeria. Él tenía 63, ella 26. Yo le advertí, le dije que solo quería su dinero. Jorge Andrés se enojó. Me dijo que yo era una amargada, que tenía envidia de su felicidad. Me alejó. Dejó de contestar mis llamadas. La voz de Luisa Fernanda se quebró. Mi hermano era un hombre inteligente en los negocios, detective, pero tonto en el amor. Valeria lo envolvió. Lo alejó de todos los que realmente lo querían, de su familia, de sus viejos amigos. Solo dejó cerca a sus socios y a ese abogado, Mateo Rincón. Morales anotó el nombre. Mateo Rincón, el abogado personal de Jorge Andrés, también su socio en varios negocios. Lo conoció hace 5 años, era joven, ambicioso. Jorge Andrés lo tomó bajo su ala. ¿Desconfía usted también de Mateo Rincón? Luisa Fernanda pensó cuidadosamente. Nunca me cayó bien. Demasiado perfecto, demasiado adulador. Pero Jorge Andrés confiaba en él ciegamente. Morales le mostró una foto en su teléfono. Era del funeral. Un acercamiento a un hombre de unos 40 años, cabello negro peinado hacia atrás, traje caro. Este es Mateo Rincón, ese mismo. ¿Por qué? Porque no estuvo en el funeral, dijo Morales. ¿No le parece extraño que el abogado y socio más cercano no asistiera al entierro de su amigo y jefe? Luisa Fernanda entrecerró los ojos. No había pensado en eso. Es más que extraño, detective. Es sospechoso. En el despacho de Jorge Andrés, Mateo caminaba de un lado a otro. Valeria entró como un huracán y se dejó caer en el sofá de cuero. María del Carmen sabe todo, dijo sin preámbulo. Mateo se detuvo en seco. ¿Qué tanto sabe? Te vio salir esa noche. Escuchó voces en la habitación y Luisa Fernanda la llamó para interrogarla. Maldición, Mateo se pasó las manos por el cabello. Esa criada nos puede hundir. Le ofrecí dinero. No lo aceptó. Mateo pensó rápidamente. Era un hombre acostumbrado a resolver problemas. Había pasado 5 años ganándose la confianza de Jorge Andrés, aprendiendo cada detalle de sus negocios, moviendo dinero discretamente a cuentas offshore. Este asesinato no era solo por amor a Valeria, era el golpe final para quedarse con todo. Tenemos que irnos del país hoy mismo, dijo Mateo, y la herencia todavía no se ha leído el testamento. Si María del Carmen habla, terminaremos en prisión. Ya transferí 3 millones a Panamá. Con eso podemos vivir bien el resto de nuestras vidas. Valeria negó con la cabeza. No, Jorge Andrés me dejó todo en el testamento. Lo revisé hace 2 meses cuando lo firmó. La mansión, las empresas, las cuentas, todo está a mi nombre. Estamos hablando de 50 millones de dólares. Mateo, no voy a huir por 3. ¿Y de qué te sirven 50 millones si estás tras las rejas? No iremos a prisión, dijo Valeria con determinación. El loro nos complicó las cosas, pero todavía podemos arreglarlo. Solo necesitamos un plan. Mateo la miró. Había algo oscuro y peligroso en los ojos de esa mujer. Era lo que lo había atraído desde el principio. Valeria no era una simple cazafortunas, era una depredadora, una superviviente que había aprendido a usar su belleza como arma mortal. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Mateo. El detective Santiago Morales llegó a la mansión de Jorge Andrés con una orden judicial. María del Carmen le abrió la puerta. «Necesito revisar la escena del crimen nuevamente», dijo Morales. «Por supuesto, detective, sígame». Subieron las escaleras hasta la habitación principal. Morales había estado ahí el día de la muerte, pero entonces todo parecía un suicidio. Ahora miraba con otros ojos. La habitación seguía acordonada.
manchas de sangre seca en la alfombra persa, un hueco de bala en la pared, la ventana que supuestamente Jorge Andrés había abierto antes de matarse. Morales sacó su linterna, examinó el ángulo del disparo. El agujero en la pared estaba demasiado bajo. Si Jorge Andrés se hubiera disparado a sí mismo estando sentado en la cama, el ángulo sería diferente. Este disparo vino desde alguien de pie apuntando hacia abajo. María del Carmen, ¿dónde estaba usted la noche de la muerte? En mi habitación, en el tercer piso, es donde duermo. ¿Y escuchó el disparo? María del Carmen dudó. Miró hacia la puerta, verificando que Valeria no estuviera cerca. Escuché muchas cosas esa noche, detective. Cuéntemelas. Alrededor de las 11 de la noche bajé a la cocina por un vaso de agua. Vi luz en este cuarto. Escuché voces. Una era la señora Valeria, la otra era un hombre. ¿Reconoció la voz del hombre? No, claramente, pero después escuché pasos en la escalera de servicio. Vi una sombra. Era un hombre con zapatos caros. Lo supe por el sonido. ¿A qué hora escuchó el disparo? Como a las 11:30. Fue un solo disparo fuerte. Me asusté. Esperé unos minutos. Luego escuché a la señora Valeria gritar. Bajé corriendo. Ella estaba en el pasillo llorando, diciendo que don Jorge Andrés se había matado. Morales anotó todo cuidadosamente. ¿Vio al hombre salir de la casa? No directamente. Pero 5 minutos después de que llegó la ambulancia, vio un auto alejarse por la calle trasera. Un BMW negro. Mateo Rincón tiene un BMW negro. Sí, detective. Lo he visto estacionado aquí muchas veces cuando don Jorge Andrés no estaba en casa. 6 meses atrás, una cena elegante en el Hotel Emperador en el centro de Cali. Jorge Andrés había organizado un evento para sus socios y clientes importantes. Valeria lo acompañaba del brazo, luciendo un vestido azul que costaba más que el salario anual de una persona promedio. Jorge Andrés presentó a su esposa a todos los presentes. La mayoría la miraba con una mezcla de deseo y desprecio. Una joven hermosa con un viejo rico. La historia de siempre. Mateo Rincón estaba entre los invitados. Acababa de cerrar un negocio importante para Valencia Construcciones. Jorge Andrés lo abrazó efusivamente. Mateo, te presento a mi esposa, Valeria. Valeria, este es Mateo Rincón, mi mano derecha. Mateo extendió la mano. Cuando Valeria la tomó, la electricidad fue instantánea. Se miraron a los ojos un segundo más de lo apropiado. Encantado, dijo Mateo con una sonrisa perfecta. El placer es mío, respondió Valeria. Durante toda la cena sus miradas se cruzaban. Jorge Andrés, absorto en sus conversaciones de negocios, no notó nada. Después del postre, Valeria se disculpó para ir al baño. 2 minutos después, Mateo también se levantó. Se encontraron en el pasillo hacia los elevadores. Sin palabras, entraron juntos al ascensor. Las puertas se cerraron. Mateo la empujó contra la pared y la besó. Valeria respondió con ferocidad. «Habitación 812», susurró Mateo. «En 20 minutos». Valeria asintió. Volvieron a la cena por separado. Ella esperó el tiempo necesario. Luego le dijo a Jorge Andrés que tenía jaqueca y subiría a descansar a una habitación del hotel. Jorge Andrés, preocupado, quiso acompañarla. Ella insistió en que se quedara con sus invitados. Era importante para su imagen. En la habitación 812, Valeria y Mateo se arrancaron la ropa. La pasión era intensa, pero había algo más que sexo. Había ambición. Después, acostados en la cama, Mateo encendió un cigarro. «Tu esposo es un hombre muy rico». «Lo sé, por eso me casé con él». «¿Y feliz?» Valeria rió con amargura. «Feliz. Estoy atrapada con un hombre que podría ser mi abuelo. Me da todo menos juventud. Cada noche que paso con él es una tortura». «¿Y qué harías si fueras libre?» Valeria lo miró. «Libre y rica. Eso mismo. Viviría la vida que merezco con alguien de mi edad, alguien inteligente, ambicioso». Mateo aplastó el cigarro. «Yo también estoy cansado de ser el empleado. He trabajado 5 años construyendo el imperio de Jorge Andrés, mientras él se lleva todo el crédito». «¿Qué estás sugiriendo?» «Que trabajemos juntos, tú y yo,
para conseguir lo que merecemos. Valeria se sentó en la cama. ¿Hablas de matarlo? Hablo de ser libres y ricos. Los accidentes pasan. Jorge Andrés tiene 65 años. Está deprimido últimamente. Lo he escuchado hablar de lo cansado que está. Si lo mato, seré la principal sospechosa. No. Si lo hacemos bien. He estudiado derecho criminal. Sé cómo funcionan estas cosas. Solo necesitamos el plan perfecto. Valeria sonrió. Había encontrado su alma gemela, alguien tan oscuro y ambicioso como ella. Entonces planifiquemos. En un club privado en las afueras de Cali, donde Jorge Andrés solía reunirse con sus socios, Alejandro Ramírez y Daniel Castro, bebían whisky en un rincón apartado. Algo huele mal en todo esto, dijo Alejandro moviendo el líquido ámbar en su vaso. Daniel miró nerviosamente alrededor. Baja la voz. No sabemos quién puede estar escuchando. Jorge Andrés me llamó hace 3 semanas, continuó Alejandro en voz baja. Estaba preocupado. Dijo que había notado movimientos extraños en las cuentas de la empresa. ¿Qué tipo de movimientos? Transferencias a empresas fantasma, contratos inflados, comisiones que no cuadraban. Le dije que debía investigar. ¿Y qué respondió? Que ya lo estaba haciendo, que sospechaba de alguien cercano, muy cercano. Daniel palideció. ¿Crees que sospechaba de Valeria o de Mateo? Jorge Andrés también mencionó que iba a cambiar su testamento. Quería dejarle más dinero a su hermana Luisa Fernanda y menos a ella. Tenía una cita con el notario para la semana siguiente. La semana siguiente a su muerte. Exactamente. Murió 3 días antes de poder cambiar el testamento. Daniel bebió su whisky de un solo trago. ¿Se lo dijiste a la policía? Todavía no, pero después de lo del loro en el funeral, creo que debo hacerlo. Ese loro siempre fue raro, comentó Daniel. Jorge Andrés lo entrenó durante años. Podía imitar cualquier cosa, voces, sonidos, frases completas. Si ese loro escuchó algo la noche de la muerte, entonces tenemos un testigo. Un testigo con plumas, pero testigo al fin. Alejandro sacó su teléfono. Voy a llamar al detective Morales. Esto es demasiado importante. Pero antes de que pudiera marcar, Daniel le detuvo la mano. Espera, hay algo que debo confesarte. ¿Qué cosa? Daniel bajó la mirada avergonzado. Mateo me involucró en algunos de esos negocios turbios, transferencias, comisiones. Me dio un porcentaje. No sabía que estaba robándole a Jorge Andrés. Pensé que eran bonificaciones legales. Alejandro lo miró con incredulidad. ¿Me estás diciendo que eres cómplice? No sabía. Mateo me dijo que Jorge Andrés estaba de acuerdo, que eran incentivos por buen desempeño. Recibí como 200,000 en total durante el último año. Daniel, eres un idiota. Mateo te usó. Lo sé y ahora tengo miedo. Si esto sale a la luz, puedo ir a prisión. Alejandro respiró profundo. Tienes 2 opciones, huir o cooperar con la policía. Si cooperas y devuelves el dinero, quizás tengas un trato. ¿Y tú qué harás? Yo voy a llamar a la policía y contarles todo lo que sé. Jorge Andrés era mi amigo. Merece justicia. En un café discreto en el barrio Granada de Cali, Luisa Fernanda se reunió con Renato Cruz, el investigador privado que había contratado. Renato era un hombre de 50 años, ex policía, con reputación de resolver casos imposibles. ¿Qué encontró?, preguntó Luisa Fernanda. Renato abrió su portafolio y sacó varios documentos. Su intuición era correcta, señora Valencia. Valeria no es quien dice ser. Extendió una foto sobre la mesa. Era de Valeria, pero más joven. Su verdadero nombre es Valentina Suárez. Nació en Brasil. Tiene 30 años, no 28, y tiene un historial muy interesante. ¿Qué tipo de historial? 2 matrimonios anteriores, ambos con hombres ricos, ambos terminaron muertos en circunstancias sospechosas. Luisa Fernanda sintió un escalofrío. La investigaron en Brasil, sí, pero nunca tuvieron pruebas suficientes. El primer esposo murió de un ataque cardíaco cuando tenía 55 años. Era dueño de una cadena de restaurantes. Valentina heredó todo. El segundo murió ahogado en su piscina. Era un empresario textil. También heredó todo y nadie hizo nada. Las autoridades brasileñas sospechaban,
pero ella siempre tenía coartadas perfectas y siempre había un hombre involucrado, un novio secreto, un amante, alguien que se beneficiaba indirectamente como Mateo Rincón. Exacto. Investigué a Mateo también. Se conocieron 6 meses después de que Valeria se casara con mi hermano. Desde entonces, han sido vistos juntos en al menos 12 ocasiones en hoteles discretos. Renato sacó más fotos. Valeria y Mateo entrando a un hotel, besándose en un estacionamiento, abrazados en un restaurante alejado de la ciudad. Lo siguió durante 2 meses. No son cuidadosos. Actúan como si fueran invencibles. Luisa Fernanda observó las fotos con rabia contenida. Mi hermano era un tonto enamorado. Su hermano era un hombre bueno que confió en las personas equivocadas. Ahora tengo más información. ¿Quiere escucharla? Dígame todo. Mateo Rincón ha estado desviando dinero de las empresas de su hermano durante años. Contratos inflados, comisiones falsas, transferencias a empresas fantasma. Calculo que robó al menos $3 millones. 3 millones mínimo. Y hay más. Una semana antes de la muerte de Jorge Andrés, Mateo compró un arma en el mercado negro. Tengo el testimonio del vendedor. Está dispuesto a declarar si lo protegemos. Luisa Fernanda cerró los ojos. Todo encajaba. Mateo compró el arma. Valeria disparó. Juntos mataron a Jorge Andrés y planearon quedarse con su fortuna. ¿Tiene pruebas suficientes para ir a la policía? Suficientes para iniciar una investigación seria. Con esto el detective Morales podría solicitar una exhumación del cuerpo y una autopsia completa. Luisa Fernanda asintió. Vamos a la comisaría. 3 meses atrás, el BMW negro de Mateo estacionado en un mirador con vista al río Cali. Dentro del auto, Valeria y Mateo repasaban su plan. Tiene que parecer que se quitó la vida, dijo Mateo. Sin sospechas, sin investigaciones largas. ¿Y cómo lo hacemos? Mateo había estudiado cada detalle durante semanas. Primero creamos el contexto. Jorge Andrés debe parecer deprimido, inestable. Tú te encargas de eso. Menciona a sus amigos que está extraño, callado. Planta la semilla. Puedo hacerlo. Segundo, la noche del deceso le das sedantes en su vino, suficientes para que duerma profundo, pero no tantos que resulten sospechosos en una autopsia. Yo investigué las dosis. ¿Dónde consigo los sedantes? Yo los conseguiré. Tercero, esperas a que esté completamente dormido. Entras a su habitación, un solo disparo en la cabeza. Rápido, preciso. Valeria tragó saliva. Y si se despierta, no se despertará. Los sedantes son muy fuertes. Pero si lo hace, improvisas. Dices que escuchaste un ruido, que fuiste a revisar, lo que sea. Y el arma, la compraré sin registro. La limpiaremos para borrar tus huellas y dejaremos solo las de Jorge Andrés. La colocaremos en su mano después del disparo. Y la nota. Mateo sacó un papel de su portafolio. Estaba escrito con la caligrafía exacta de Jorge Andrés. Practiqué su escritura durante 2 meses. Copié su firma de cientos de documentos. Esta nota es perfecta. Nadie sabrá que es falsa. Valeria leyó la nota. No puedo más con este vacío. He construido un imperio, pero he perdido mi alma. Perdonen mi cobardía. Jorge Andrés. Es convincente, lo sé. También es genéricamente vaga. No menciona razones específicas. Eso es típico en notas póstumas. ¿Y qué hay del forense? El forense es Carlos Andrés Gómez. Investigué su vida. Tiene deudas de juego. Le debe a un prestamista peligroso. Le ofreceremos el doble. Firmará el certificado sin hacer muchas preguntas. Valeria miró a Mateo con admiración. Lo pensaste todo. He estado esperando esta oportunidad durante años. No voy a arruinarla. Y después tú heredas todo. Esperamos 6 meses. Vendemos algunas propiedades discretamente. Nos vamos del país, Europa, Asia, donde queramos. Con 50 millones podemos vivir como reyes el resto de nuestras vidas. Valeria se acercó y lo besó. Seremos libres y ricos. Mateo pensó. En 2 semanas es suficiente tiempo para preparar todo y establecer el patrón de depresión de Jorge Andrés. 2 semanas entonces. Se besaron nuevamente sellando su pacto oscuro.
El detective Santiago Morales examinaba el certificado de defunción en su escritorio cuando Luisa Fernanda y Renato Cruz entraron a su oficina con toda la información recopilada. Morales escuchó atentamente durante una hora, miró las fotos, leyó los documentos, anotó nombres y fechas. «Esto es suficiente para reabrir el caso oficialmente», dijo finalmente. «Voy a solicitar una orden judicial para exhumar el cuerpo y realizar una autopsia completa». «¿Cuánto tardará?», preguntó Luisa Fernanda. «Con suerte tendré la orden mañana en la mañana. El problema es que el cuerpo está programado para ser cremado mañana a las 10. Detener la cremación. Ya lo hice. Llamé a la funeraria hace una hora. Ordené que el cuerpo no sea cremado hasta nueva orden». Renato intervino. «Detective, hay algo más que debe saber. Tengo un informante en el mercado negro. Me dijo que Mateo Rincón contactó a alguien esta tarde, un guardia de seguridad de la funeraria. Le ofreció dinero». Morales se puso alerta. «¿Para qué?». «No lo sé con certeza, pero puedo especular. Si Mateo sabe que van a exhumar el cuerpo, intentará hacer algo para alterar la evidencia». «¿Crees que intentarán robar el cuerpo o alterar la escena post-mortem? Sacar la bala, por ejemplo». Morales se levantó de golpe. «Si intentan entrar a esa funeraria esta noche, los atraparemos con las manos en la masa. Es mejor que una confesión firmada. ¿Qué va a hacer? Voy a poner vigilancia en la funeraria, 24 horas. Si Mateo o Valeria aparecen por ahí, los arrestaremos inmediatamente». Luisa Fernanda sonrió. Por primera vez en días había esperanza de justicia. En la mansión, Mateo terminaba de revisar su plan con Valeria. Había dibujado un mapa de la funeraria en una hoja. «Vicente abrirá la puerta trasera a las 2 de la mañana. Entraremos con linternas. La sala de preparación está en el segundo piso. Tardaremos máximo 15 minutos. Y si hay cámaras de seguridad, Vicente las desactivará». Me dio su palabra. «¿Confías en él?». «Confío en su adicción al juego y sus deudas. Necesita el dinero desesperadamente. No nos traicionará». Valeria revisó la bolsa que habían preparado. Guantes quirúrgicos, pinzas de precisión, bisturí, pequeña sierra, linternas LED, toallas para absorber sangre, antiséptico. «Nunca pensé que terminaría profanando un cadáver», dijo con una risa nerviosa. «No es profanación, es supervivencia». Valeria lo miró. «¿Alguna vez tienes miedo, Mateo?». «Constantemente, pero el miedo es útil. Te mantiene alerta, te hace cuidadoso». «Yo estoy aterrada. Ese loro arruinó todo». «El loro fue un contratiempo, pero lo superaremos. Una vez que saquemos la bala no habrá evidencia física del homicidio. Sin evidencia no hay caso». «¿Y qué hay de María del Carmen?». «Ella nos vio. Su palabra contra la nuestra. No tiene pruebas. Es una criada. Nosotros somos personas respetables». El detective Morales no parece convencido. Morales sospecha, pero sospechar no es lo mismo que probar. En derecho penal, la carga de la prueba está en la fiscalía. Sin evidencia física no pueden condenarnos. Valeria asintió tratando de convencerse. Mateo revisó su reloj. «Son las 11 de la noche. Descansemos 3 horas. A la 1:30 nos vamos. No podré dormir. Entonces relájate, medita, haz lo que sea, pero necesito que estés calmada esta noche. No podemos cometer errores». Valeria fue al baño y se tomó una pastilla de ansiolítico. Se miró en el espejo, vio a una mujer hermosa de 30 años que había jugado con fuego toda su vida. 2 esposos muertos, ahora un tercero y posiblemente la cárcel esperándola. Pero no iría a prisión. Haría lo necesario para sobrevivir. Siempre lo hacía. En una cafetería abierta toda la noche cerca del centro de Cali, Morales coordinaba la operación con su equipo. 4 oficiales más un francotirador. 2 de ustedes en la entrada principal, 2 en la trasera. El francotirador en el edificio de enfrente con visión completa. Si Mateo Rincón y Valeria aparecen, esperamos a que entren. Los queremos infraganti intentando alterar evidencia». «¿Y si vienen armados?», preguntó uno de los oficiales. «Entonces actuamos en consecuencia, pero según el perfil psicológico, son criminales oportunistas, no violentos de confrontación directa. Mataron a Jorge Andrés dormido. No creo que sean de disparar a policías».
¿A qué hora nos posicionamos? Ahora son las 11:30. Quiero que estén en posición a medianoche. Comunicación constante por radio. Silencio total. Nada de luces ni sonidos que delaten nuestra presencia. El equipo asintió y se dispersó. Morales se quedó un momento más tomando café. Pensaba en Jorge Andrés Valencia, un hombre que había construido un imperio desde la nada, que había ayudado a cientos de familias con trabajos bien pagados, que había sido generoso con sus empleados, y todo para ser asesinado por su esposa codiciosa y su socio traidor. El mundo era injusto, pero esta noche Morales haría su parte para equilibrar la balanza. Su teléfono sonó. Era Luisa Fernanda. «Detective, ¿está todo listo?» «Todo en posición, señora Valencia. Si vienen, los atraparemos. Gracias. Mi hermano merece justicia. La tendrá, se lo prometo». Morales colgó, terminó su café y salió hacia la funeraria. Sería una noche larga. A la 1 de la mañana, Valeria y Mateo salieron de la mansión por el garaje. Subieron al BMW con las luces apagadas. Mateo condujo lentamente por calles secundarias, evitando las principales. «¿Estás segura de que nadie nos siguió?», preguntó Valeria. «Revisé 3 veces, estamos solos. El trayecto duró 20 minutos. La funeraria estaba en una zona industrial alejada del centro de Cali. Era un edificio de 2 pisos antiguo, con un pequeño estacionamiento trasero. Mateo estacionó 2 cuadras antes. Caminaron en silencio, pegados a las sombras. Llevaban ropa oscura, gorras, guantes, la bolsa con las herramientas. Llegaron a la puerta trasera. Mateo tocó 3 veces. Una pausa, 2 veces más. El código acordado. La puerta se abrió. Vicente, el guardia, era un hombre de 40 años con cara de pocos amigos. Olía a tabaco y sudor. «Tienen 15 minutos, ni un segundo más». Mateo le entregó un sobre con 25.000. «Los otros 25 cuando salgamos». Vicente contó rápidamente los billetes y los guardó en su chaqueta. «Segundo piso, sala de preparación B. El cuerpo está en un ataúd de caoba. Las cámaras están apagadas. Tengo 20 minutos de ronda por el perímetro. Cuando regrese, quiero verlos fuera. ¿Entendido?». Se fue. Mateo y Valeria subieron las escaleras. El edificio estaba en penumbras, olor a formol y flores muertas. Valeria sentía náuseas. Llegaron a la sala B. Allí estaba el ataúd de caoba, donde supuestamente descansaba Jorge Andrés. Mateo sacó una palanca de la bolsa. «Ayúdame con esto». Insertaron la palanca entre la tapa y el cuerpo del féretro. Hicieron fuerza. El metal crujió. La madera cedió. Con un último empujón, la tapa se abrió. Ambos miraron hacia adentro y retrocedieron horrorizados. El ataúd estaba lleno de ladrillos apilados cuidadosamente. Ningún cuerpo, ningún Jorge Andrés. Valeria dejó escapar un grito ahogado. «¡Qué demonios!». Mateo miraba los ladrillos como si fueran una alucinación. Su mente trabajaba frenéticamente tratando de entender. Alguien movió el cuerpo. Alguien supo que vendríamos. Las luces de la sala se encendieron de golpe. Una luz blanca, cegadora. Valeria y Mateo se cubrieron los ojos instintivamente. Cuando se adaptaron a la luz, lo vieron. En la esquina de la habitación, sentado en una silla de ruedas, estaba Jorge Andrés Valencia. Vivo, respirando, mirándolos con ojos fríos como el hielo. En su hombro derecho, Paco el Loro movía la cabeza de lado a lado. «Buenas noches, traidores», dijo Jorge Andrés con voz calmada. Valeria gritó y cayó de rodillas. Mateo quedó paralizado. Su rostro perdió todo color. Por varios segundos nadie se movió. Jorge Andrés sonrió sin alegría. «Sorprendidos. Imagino que sí. Ver a un muerto volver a la vida debe ser impactante». No puede ser», balbuceó Valeria. «Te disparé. Te vi morir. Había sangre por todas partes». «Había sangre, sí. Sangre falsa. Actores muy buenos. Una puesta en escena digna de Hollywood. ¿No te parece?». Mateo encontró su voz. ¿Cómo sobreviví? Simple. Un chaleco antibalas bajo mi pijama. Tu bala rebotó, Valeria. Me dolió, no te voy a mentir. Fue como recibir un martillazo en el pecho, pero no me mató. Jorge Andrés se levantó de la silla. Caminó hacia ellos lentamente.
Paco graznó en su hombro. ¿Quieren saber cómo descubrí su pequeño plan? Los estaba grabando. Cámaras ocultas en toda la casa. Las instalé hace un mes cuando comencé a sospechar. Sacó un teléfono y presionó play. En la pantalla aparecieron Valeria y Mateo en el despacho, besándose, hablando de matar a Jorge Andrés, riendo de lo tonto que era. Valeria vio todo, cada encuentro sexual, cada conversación planeando mi muerte, cada momento en que se burlaban de mí. Lágrimas reales corrían por las mejillas de Valeria, lágrimas de terror. Jorge Andrés, perdóname, yo te amo. Fue todo culpa de Mateo. Él me obligó. ¿Te obligó? Jorge Andrés rió con amargura. En el video se ve claramente quién disparó. Fuiste tú, Valeria. Tú presionaste el gatillo. Mateo intentó moverse hacia la puerta. Jorge Andrés chasqueó los dedos. La puerta se abrió. 3 policías entraron con armas desenfundadas. El detective Morales venía detrás. «Quietos», ordenó Morales. «Manos arriba. Ahora». Valeria levantó las manos sollozando incontrolablemente. Mateo hizo lo mismo, pero sus ojos buscaban desesperadamente una salida. Morales se acercó. Valeria Suárez, Mateo Rincón, quedan bajo arresto por intento de homicidio, conspiración para cometer asesinato y alteración de evidencia criminal. Los oficiales les pusieron esposas. Mateo finalmente explotó. «Esto es una trampa. Nada de esto es legal. Nos tendieron una trampa». Jorge Andrés se acercó a Mateo mirándolo directo a los ojos. «Trampa. Yo solo me defendí. Descubrí que mi esposa y mi mejor amigo planeaban matarme. ¿Qué esperabas que hiciera? Que me dejara asesinar mansamente». «Confíe en ti», escupió Mateo. «Te di 5 años de mi vida. Trabajé como un esclavo para construir tu imperio». «Trabajaste», Jorge Andrés rió. «Robaste $3 millones de mis cuentas. Creaste empresas fantasma, inflaste contratos. Yo lo sé todo, Mateo. Todo». Mateo cerró la boca. Jorge Andrés continuó. «¿Creíste que era tan idiota? Hace 6 meses contraté un auditor forense. Rastreó cada peso que moviste. Tengo pruebas de cada transacción ilegal. No solo intentaste matarme, me robaste durante años». Valeria interrumpió. «Jorge Andrés, por favor, tenemos que hablar. ¿Podemos arreglar esto?» Jorge Andrés la miró con desprecio absoluto. «No hay nada que arreglar. Tú y yo no tenemos nada más que hablar. Nunca pronuncies mi nombre de nuevo. Pero yo te amo». «Amarme. No sabes lo que significa esa palabra. Me viste como un banco, como un viejo tonto con dinero. Y yo fui exactamente eso. Un tonto que se dejó cegar por una cara bonita». Paco gritó desde el hombro de Jorge Andrés. «¡Mentirosa, mentirosa, mentirosa!». Valeria bajó la cabeza derrotada. Mateo intentó una última jugada. «Si me van a arrestar, que arresten también a Daniel Castro. Él fue mi cómplice en los robos. Recibió comisiones. Lo involucré en todo». Morales asintió. «Ya lo sabemos. Daniel Castro ya está en custodia. Decidió cooperar y confesar todo. Por eso recibirá una sentencia reducida. Tú, en cambio, vas a pudrirte en prisión». 2 oficiales arrastraron a Valeria y Mateo hacia la salida. Ella lloraba histéricamente. Él iba en silencio, derrotado. En el pasillo, decenas de personas esperaban. Luisa Fernanda estaba al frente. Cuando vio a su hermano vivo, corrió hacia él. Jorge Andrés y Luisa Fernanda se abrazaron llorando. Años de distancia se borraron en ese abrazo. «Perdóname, hermana, fui un idiota. Ya pasó, estás vivo. Eso es lo único que importa». En la comisaría separaron a Valeria y Mateo en salas de interrogatorio diferentes. Estrategia básica: aislarlos, crear paranoia, esperar a que se traicionen mutuamente. Santiago Morales entró primero a la sala donde estaba Valeria. Ella había llorado tanto que su maquillaje estaba completamente corrido. Parecía 10 años mayor. «Valeria, o debería decir Valentina Suárez, ese es tu verdadero nombre, ¿no?». Ella lo miró sorprendida. «¿Cómo lo saben?». «Investigamos tu pasado. Brasil, 2 esposos muertos, 2 herencias cobradas. ¿Cuál era tu plan? Convertirte en la viuda negra profesional». «Yo no maté a esos hombres.
Claro que no. Nunca pudieron probarlo. Pero el patrón es claro. Te casas con hombres ricos, mayores. Esperas un tiempo. Ellos mueren convenientemente, tú heredas y desapareces. Jorge Andrés iba a ser tu tercera víctima. Él me disparó primero. Yo solo me defendí. ¿Te disparó? El chaleco antibalas prueba que él sabía que lo atacarías. Se defendió. Tú atacaste. Hay una diferencia. Valeria cambió de táctica. Se inclinó hacia adelante usando su última arma, su sexualidad. Detective, soy una mujer joven. Cometí errores, pero puedo ser muy agradecida con quien me ayude. Morales la miró con asco. No me insultes. Guarda eso para la prisión. Allí tal vez te funcione. Se levantó y salió. Afuera respiró profundo. Esa mujer era un depredador sin remordimientos. En la otra sala, Mateo era interrogado por 2 agentes. Uno de ellos le mostró documentos bancarios. 3.200.000 desviados en 5 años. Empresas fantasma en Panamá, Islas Caimán, Luxemburgo. Muy sofisticado. Mateo permaneció en silencio. Conocía sus derechos. No diría nada sin su abogado. El otro agente se inclinó. Mateo, te tenemos por fraude, malversación de fondos, intento de homicidio y conspiración criminal. Son décadas de cárcel. Pero si cooperas, si nos das información sobre otros involucrados, podemos negociar. Quiero un abogado. Tu abogado no va a salvarte. Las pruebas son abrumadoras. Videos, grabaciones de audio, testimonios, evidencia forense. Estás acabado. La única variable es cuánto tiempo pasarás encerrado. Mateo miró al techo. Calculaba. Siempre calculaba. Si les doy información, ¿qué me ofrecen? Depende de la información. Si es valiosa, podemos reducir tu sentencia de 30 años a 20, quizás 15 con buen comportamiento. No es suficiente. Es lo que hay. O eso, o 30 años completos. Tú decides. Mateo pensó en Valeria. Esa mujer lo había arrastrado a esto. Ella había insistido en matar a Jorge Andrés. Él solo quería robar discretamente durante años y retirarse rico, pero ella lo convenció de ir más lejos. Hay algo que deben saber sobre Valeria, dijo Mateo finalmente. Los agentes se inclinaron interesados. Te escuchamos. Ella no solo planeó matar a Jorge Andrés con un disparo. 6 meses antes intentó envenenarlo. Arsénico en pequeñas dosis, mezclado en su comida. ¿Tienes pruebas? El médico de Jorge Andrés detectó síntomas extraños. Fatiga, náuseas, pérdida de peso. Le recetó un tratamiento que, sin saberlo, contrarrestó el veneno. Los registros médicos lo probarán. Los agentes intercambiaron miradas. Si esto era cierto, Valeria había intentado 2 métodos diferentes de asesinato. Eso aumentaba su perfil de peligrosidad. ¿Qué más sabes? Daniel Castro no solo recibió comisiones, él sabía del plan de asesinato. Lo discutimos los 3 hace 2 meses. Él se asustó y dijo que no quería estar involucrado, pero tampoco nos delató. Eso lo hace cómplice. ¿Alguien más estaba involucrado? Mateo pensó. Podía hundir a más gente o podía guardarse información para futuros tratos. Por ahora, eso es todo lo que diré. Quiero el acuerdo por escrito antes de continuar. Los agentes asintieron. Lo tendrás. Pero recuerda, si nos mientes, el trato se cancela y te caen todos los años. No estoy mintiendo. Todo lo que dije puede verificarse. Cuando salieron, Mateo se quedó solo en la sala. Pensó en cómo había llegado a este punto. 5 años atrás era un abogado prometedor con una carrera brillante. Ambicioso, sí, pero no criminal. Luego conoció a Jorge Andrés, vio toda esa riqueza. Se preguntó por qué un hombre como él debía conformarse con migajas cuando podía tener el pastel completo. Y después conoció a Valeria. Esa mujer con ojos de tigre y sonrisa de ángel lo sedujo, lo convenció, lo llevó por un camino sin retorno. Ahora pagaría el precio. Todos lo pagarían. Jorge Andrés estaba en una habitación de la comisaría bebiendo café con Luisa Fernanda. Morales entró con una grabadora. Señor Valencia, necesito su testimonio completo, desde el principio, cuando empezó a sospechar.
Jorge Andrés suspiró. Hace unos meses noté que Valeria actuaba extraño, más cariñosa de lo normal. Insistía en prepararme la comida personalmente, en servirme el vino. Al principio pensé que estaba intentando reconectar, mejorar nuestro matrimonio, pero algo me incomodaba. ¿Qué lo hizo investigar? Me empecé a sentir mal, náuseas constantes, fatiga extrema. Fui al médico. Él hizo análisis de sangre. Encontró niveles elevados de sustancias extrañas. No podía identificarlas completamente, pero sospechaba intoxicación. Luisa Fernanda intervino. Valeria te estaba envenenando. Eso creo. El médico me recetó un tratamiento que, sin saberlo, contrarrestó el veneno. Me salvó la vida sin siquiera saber qué me salvaba. Morales anotaba todo. ¿Y entonces qué hizo? Contraté a una empresa de seguridad privada. Instalaron cámaras diminutas en toda la casa, en las habitaciones, en mi despacho, en la cocina, incluso en el garaje. Y esperé. ¿Qué descubrió? Una semana después, las cámaras captaron a Valeria y Mateo en mi despacho, teniendo sexo en mi escritorio, luego hablando de matarme, planificando cada detalle. Hablaron del crimen perfecto, del arma sin registro, de sobornar al forense, de esperar 6 meses para no levantar sospechas y luego irse del país con mi dinero. La voz de Jorge Andrés se quebró. Los escuché reírse de mí, decir que era un viejo patético que se había enamorado de una prostituta de lujo, que yo era tan tonto que les estaba poniendo todo en bandeja de plata. Luisa Fernanda tomó la mano de su hermano. Lo siento tanto. Yo también, porque tenías razón, me advertiste, te alejé por defenderla. Perdí 2 años contigo por una mujer que planeaba matarme. Morales continuó. ¿Por qué no vino directamente a la policía? Lo consideré, pero quería pruebas absolutas. Quería atraparlos intentando el asesinato. Porque hablar de matar a alguien es una cosa. Intentarlo activamente es otra. Las conversaciones grabadas podrían ser fantasías, juegos de rol, pero un intento de asesinato real es indefendible. Entonces preparó su propia muerte. Exacto. Compré un chaleco antibalas de última generación. El tipo que usan los escoltas presidenciales. Puede detener balas de alto calibre. También conseguí una droga que ralentiza el pulso a niveles casi imperceptibles, usada por yogis avanzados en India. Te pone en un estado de animación suspendida, y los paramédicos, actores, amigos de un productor de cine que me debía favores. Les pagué 50,000 por la actuación más importante de sus vidas. Llegaron en una ambulancia alquilada, revisaron mi pulso, declararon mi muerte, se llevaron el cuerpo y el féretro con ladrillos. Jorge Andrés sonrió, planeado desde el principio. Sabía que Valeria y Mateo intentarían algo con mi cuerpo. No sabía exactamente qué, pero intuía que necesitarían acceso al cadáver. Los ladrillos fueron mi broma macabra. Morales casi sonrió. Este hombre había orquestado una operación digna de una película de espías. ¿Y el loro? Eso también lo planeé. Paco es muy inteligente. Durante semanas lo entrené para repetir exactamente lo que grité cuando Valeria me apuntó. Practiqué mi voz de terror cientos de veces, hasta que él la imitara perfectamente. Sabía que en el funeral Paco hablaría. Es lo que hace cuando está nervioso o estresado. Repite lo último que escuchó en momentos de alta tensión. Brillante, perverso, pero brillante. Quería que ella sintiera lo que yo sentí. Traición, terror, la sensación de que todo tu mundo se derrumba. Luisa Fernanda apretó la mano de su hermano. ¿Y ahora qué sigue para ti? Jorge Andrés la miró. Reconstruir, empezar de nuevo, pero esta vez con las personas correctas a mi lado. 3 días después, Valeria fue interrogada nuevamente, esta vez con las nuevas revelaciones de Mateo sobre el intento de envenenamiento. Morales puso sobre la mesa un frasco de pastillas. Encontramos esto escondido en tu habitación, arsénico, suficiente para matar a 10 personas lentamente. Valeria palideció. Eso no es mío. Tus huellas están por todo el frasco, Valeria. También encontramos residuos de arsénico en 3 tazas que usaba Jorge Andrés para beber café. ¿Todavía niegas que intentaste envenenarlo? Silencio.
Los registros médicos de Jorge Andrés muestran síntomas consistentes con envenenamiento por arsénico. Comenzaron exactamente hace 6 meses. Coincidencia. Valeria cerró los ojos. Todo se estaba derrumbando. Mateo me dio esas pastillas. Dijo que era para ayudar a Jorge Andrés a dormir. ¿Me estás diciendo que no sabías que era arsénico? No sé. Quizás sospechaba, pero no pregunté. O sea, que conscientemente envenenabas a tu esposo sin siquiera saber con qué. Él era horrible, explotó Valeria. Me trataba como una muñeca de exhibición. 65 años, impotente la mitad del tiempo, obsesionado con su maldito loro. No aguantaba estar cerca de él. Entonces, ¿por qué te casaste con él? Por el dinero. ¿Por qué más? No tenía nada. Venía de la nada. Vi una oportunidad y la tomé. Y cuando el dinero no fue suficiente, decidiste acelerar tu herencia. Valeria no respondió. Morales continuó. ¿Sabes qué es lo triste, Valeria? Jorge Andrés realmente te amaba. Era un hombre bueno que te dio todo. Casa, autos, joyas, seguridad. Y tú lo único que pensaste fue en cómo matarlo más rápido. El amor no paga las cuentas, ¿no? Pero la prisión tampoco. Y ahí es exactamente donde pasarás los próximos 25 a 30 años de tu vida. Valeria rompió a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento, eran de frustración. Había estado tan cerca de la vida perfecta, y todo se arruinó por un maldito loro. Alejandro Ramírez testificó voluntariamente ante el fiscal. Trajo consigo todos los documentos que Jorge Andrés le había dado semanas antes de su supuesta muerte. Don Jorge Andrés me llamó 3 semanas antes del incidente. Estaba preocupado. Me mostró estas transferencias bancarias. $3 millones movidos en pequeños incrementos durante 5 años. El fiscal revisó los documentos. Mateo Rincón era quien autorizaba estas transferencias. Sí, él tenía poder de firma en varias cuentas de la empresa. Jorge Andrés confiaba en él ciegamente. ¿Sabía Daniel Castro sobre estos robos? Alejandro dudó. Daniel recibió comisiones de algunas de estas transacciones, pero no estoy seguro de si sabía que el dinero era robado. Mateo puede haberle dicho que eran bonificaciones legales. Eso no lo exonera. No lo sé. Daniel es ambicioso, pero no malicioso. Mateo, en cambio, es un psicópata calculador. Le vi planear estafas menores durante años, siempre saliendo impune, porque era inteligente y encantador. ¿Por qué no denunció esto antes? Porque Jorge Andrés me pidió que no lo hiciera. Quería reunir más pruebas. Quería atrapar a Mateo con las manos en la masa. Nunca imaginé que también estaba planeando su asesinato. El fiscal cerró la carpeta. Su testimonio será crucial en el juicio. Gracias por su cooperación, señor Ramírez. Alejandro se levantó para irse, pero se detuvo. Fiscal, hay algo más que debe saber. ¿Qué cosa? Una semana antes de la supuesta muerte, Mateo me ofreció entrar en el negocio de las transferencias ilegales. Me prometió 200,000 al año. Yo rechacé la oferta, pero eso confirma que Mateo sabía exactamente lo que hacía. No fue error ni malentendido, era robo premeditado. ¿Tiene pruebas de esa conversación? La grabé en mi teléfono. Siempre grabo conversaciones de negocios importantes. Es una práctica que Jorge Andrés me enseñó. Entregó el teléfono al fiscal. La grabación era clara. Mateo explicando el esquema de fraude, ofreciendo dinero, garantizando que nadie los descubriría. Era la prueba final que sellaba su destino. En la cárcel preventiva, Mateo recibió la visita de su madre. Era una mujer de 70 años, demacrada, llorosa. ¿Cómo pudiste, Mateo? ¿Cómo pudiste hacer algo así? Mamá, no es como dicen los periódicos. ¿No es cierto que planeaste matar a un hombre que te dio trabajo, que lo traicionaste, que robaste millones? Mateo bajó la mirada. Es más complicado que eso. No, no lo es. Yo te crié mejor. Tu padre y yo trabajamos hasta matarnos para darte educación, para que fueras abogado, y esto es lo que haces con tus oportunidades. Quería más, mamá. Estaba cansado de ser el segundón, el que hace todo el trabajo mientras otros reciben la gloria. Y por eso matas por ego.
Jorge Andrés no murió, está vivo, así que técnicamente no soy asesino. Su madre lo abofeteó. El golpe resonó en la sala de visitas. Los guardias casi intervienen, pero la madre levantó la mano indicando que todo estaba bien. Eres asesino. Si hubiera funcionado tu plan, estarías visitándome desde prisión. De todos modos, el hecho de que fallaras no te hace menos culpable. Mateo tocó su mejilla. Su madre nunca lo había golpeado antes. Vale la pena, Mateo. Vale la pena perder tu libertad, tu carrera, tu familia. La amaba. No amas a nadie, Mateo. Solo te amas a ti mismo, y ni siquiera haces eso bien. Se levantó para irse. Mamá, por favor, no te vayas. Eres lo único que tengo. Ella se dio vuelta. Tuviste mucho, lo tiraste todo. Ahora tienes lo que mereces. Nada. Salió de la sala. Mateo se quedó de pie mirando la puerta cerrada. Por primera vez en años, sintió verdadero remordimiento. No por Jorge Andrés, sino por decepcionar a su madre. María del Carmen testificó en el juicio preliminar. Vestía su mejor ropa, nerviosa, pero determinada. Señora María del Carmen, ¿cuánto tiempo trabajó para don Jorge Andrés? 15 años, señor fiscal, desde cuando abrió su segunda empresa. ¿Y cómo la trataba? Como familia. Me pagaba bien, me dio seguro médico. Pagó las operaciones de mi esposo. Era un buen hombre. ¿Qué notó cuando Valeria se casó con don Jorge Andrés? María del Carmen eligió sus palabras cuidadosamente. Ella cambió la casa, despidió a 2 empleados que llevaban años trabajando. Comenzó a dar órdenes. Don Jorge Andrés se volvió diferente, más callado, como triste. Presenció algún comportamiento inapropiado de parte de Valeria. Vi al señor Mateo visitarla cuando don Jorge Andrés no estaba. Varias veces. Siempre subían al segundo piso, cerraban la puerta con seguro. ¿Y qué escuchó la noche de la supuesta muerte? Escuché voces, una pelea, luego un disparo. Bajé y vi a la señora Valeria en el pasillo llorando, pero sus lágrimas me parecieron falsas. Falsas. Como actuadas, señor. Yo he visto dolor real. Mi esposo murió hace 3 años. Sé cómo se ve el dolor verdadero. Lo que ella mostraba no era eso. El abogado defensor de Valeria se levantó. Objeción. La testigo está especulando sobre las emociones de mi clienta. El juez asintió. Aceptada. Señora María del Carmen, limítese a reportar hechos, no interpretaciones. Sí, señor juez. El fiscal continuó. ¿Vio a alguien más en la casa esa noche? Vi una sombra en la escalera de servicio. Un hombre por el tamaño y la forma de caminar. Creo que era el señor Mateo. Luego escuché un auto alejarse. ¿Reportó esto a la policía inmediatamente? No, señor. Tenía miedo. La señora Valeria me ofreció dinero para que callara. 50,000, pero yo no acepté. ¿Por qué no aceptó el dinero? María del Carmen miró directamente a Valeria, quien estaba sentada en la mesa de la defensa. Porque el dinero no compra la conciencia y porque don Jorge Andrés merecía justicia. La sala quedó en silencio. Incluso el abogado defensor no tenía más preguntas para María del Carmen. Su testimonio era simple, directo y devastador. El forense Carlos Andrés Gómez fue arrestado y también testificó para reducir su sentencia. Fui contactado por Mateo Rincón una semana antes de la supuesta muerte de Jorge Andrés Valencia. Me ofreció 100,000 por firmar un certificado de defunción sin hacer muchas preguntas. ¿Y usted aceptó? Sí. Tenía deudas de juego. Debo dinero a personas peligrosas. Los 100,000 resolverían mis problemas. ¿Examinó el cuerpo adecuadamente? Carlos bajó la cabeza avergonzado. No lo miré superficialmente. Vi sangre. Vi la herida. Asumí que se había quitado la vida, como me dijeron Mateo y Valeria. Firmé el certificado y tomé el dinero. ¿Se dio cuenta después de que algo estaba mal? Cuando escuché sobre el loro en el funeral, supe que había cometido un error terrible. Debí examinar el ángulo de la bala, hacer pruebas de residuos de pólvora, verificar la hora exacta de muerte. No hice nada de eso. ¿Por qué confiesa ahora? Porque no puedo vivir con esto. Un hombre casi muere por mi negligencia. Merezco ir a prisión. Acepto las consecuencias.
El fiscal consultó sus notas. Señor Gómez, ¿cuánto dinero le dieron en total Mateo y Valeria? 50.000 iniciales, 100.000 después de firmar el certificado. ¿Dónde está ese dinero ahora? Lo devolví. Todo está en una cuenta bloqueada esperando ser devuelto a la familia Valencia. El juez intervino. Señor Gómez, su cooperación será considerada en su sentencia, pero entienda que violó su juramento como médico forense y puso en peligro la justicia. Las consecuencias serán severas. Lo entiendo, su señoría. Carlos fue escoltado fuera. En el pasillo se cruzó con Jorge Andrés, se detuvo. Don Jorge Andrés, Jorge Andrés lo miró con tristeza más que rabia. ¿Sabes qué es lo peor? Que te vendiste barato. Tu integridad profesional por 100.000. Has arruinado tu carrera, tu reputación, tu vida. ¿Y para qué? Para pagar deudas de juego. Lo siento profundamente. Yo también, porque creí en un sistema donde los profesionales hacían su trabajo correctamente. Tú me demostraste que hasta los forenses se venden al mejor postor. Jorge Andrés se alejó. Carlos se quedó de pie sintiendo el peso completo de su traición. Una semana antes del juicio final, Valeria intentó quitarse la vida en su celda. Fue encontrada a tiempo por una guardia. La trasladaron a la enfermería. Morales fue a verla. ¿Por qué lo hiciste? Valeria, con los ojos hinchados y una vía intravenosa en el brazo, lo miró. ¿Qué sentido tiene seguir? Voy a pasar 30 años en prisión. Mi vida terminó. Tu vida no terminó, estás viva. Tienes 30 años. Saldrás cuando tengas 60. Todavía puedes tener una vida después. ¿Qué vida? Como una exconvicta. ¿Quién me va a contratar? ¿Quién me va a amar? Esa es tu decisión. Puedes salir y reconstruir o puedes rendirte ahora. Pero déjame decirte algo. Jorge Andrés sobrevivió a tu bala, sobrevivió a tu traición y él tiene 65 años. Si él puede empezar de nuevo, tú también. Valeria rió amargamente. ¿Me estás dando consejos de vida? Tú, el detective que me atrapó. Te estoy dando una perspectiva. He visto criminales rehabilitarse. No muchos, pero algunos. Depende de ti si quieres ser uno de ellos o no. ¿Y Mateo también le diste este discurso motivacional? Mateo está en negación total. Culpa a todos excepto a sí mismo. Tú al menos tienes la oportunidad de aceptar tu responsabilidad y cambiar. Valeria cerró los ojos. No sé si puedo. Entonces descúbrelo, pero hazlo viva, no muerta. Morales salió de la enfermería. No sabía si sus palabras tendrían algún efecto, pero había visto demasiadas muertes en su carrera. Si podía evitar una más, valía la pena intentarlo. El día del juicio, la sala estaba llena. Periodistas, curiosos, familiares. Valeria y Mateo fueron sentados en la mesa de defensa separados por guardias. El fiscal comenzó su argumento final. Señores del jurado, este es un caso de codicia pura. 2 personas planearon fríamente el asesinato de un hombre bueno, un hombre que les dio oportunidades, confianza, amor. Y ellos respondieron con traición. Proyectó en la pantalla las grabaciones de Valeria y Mateo planeando el asesinato. Los videos eran devastadores, mostraban cada detalle, cada conversación, cada momento de intimidad seguido por planes de muerte. Valeria Suárez es una depredadora serial, 2 esposos anteriores muertos. Jorge Andrés Valencia iba a ser el tercero. Ella intentó envenenarlo con arsénico. Cuando eso falló, recurrió a un método más directo, una bala en la cabeza. Luego habló de Mateo. Mateo Rincón no solo planeó un asesinato, robó sistemáticamente a su amigo y mentor durante 5 años, $3.200.000 desviados. Y cuando eso no fue suficiente, decidió que matar a Jorge Andrés y heredar su fortuna era más eficiente. El fiscal mostró más pruebas. Las transferencias bancarias, los testimonios de María del Carmen y Alejandro Ramírez, las grabaciones del forense confesando el soborno, el arma comprada ilegalmente. Estos 2 individuos representan lo peor de la naturaleza humana: traición, codicia, frialdad calculadora. No merecen su compasión, merecen el peso completo de la justicia. El abogado defensor de Valeria intentó argumentar crimen pasional, abuso emocional, desesperación, pero las pruebas eran abrumadoras. El abogado de Mateo argumentó que él solo robó,
No intentó asesinar, pero los videos mostraban claramente su participación en la planificación del asesinato. Después de 2 días de deliberación, el jurado regresó con un veredicto. Culpables en todos los cargos. La sentencia fue leída una semana después. Valeria Suárez, 25 años de prisión por intento de homicidio, envenenamiento con intento de homicidio, conspiración criminal y fraude de identidad. Mateo Rincón, 30 años de prisión por intento de homicidio, malversación de fondos, fraude empresarial, conspiración criminal y obstrucción de la justicia. Daniel Castro, 15 años reducidos a 8 por cooperación por complicidad en fraude empresarial. Carlos Andrés Gómez, el forense, 5 años por obstrucción de la justicia y aceptación de sobornos. Cuando el juez golpeó su mazo, todo terminó. Valeria lloró. Mateo permaneció en silencio. Su rostro era una máscara de piedra. Los guardias los escoltaron fuera. En el pasillo, Valeria se volteó hacia Jorge Andrés, quien observaba desde las bancas. «Te odio», gritó. «Ojalá estuvieras muerto». Jorge Andrés la miró con calma. «Yo también lamento haberte conocido, pero a diferencia de ti, puedo superar ese lamento y seguir viviendo». Mateo no dijo nada, solo miró a Jorge Andrés con ojos vacíos. Había perdido todo: su libertad, su reputación, su futuro. Luisa Fernanda abrazó a su hermano. Se acabó. Finalmente se acabó. «Sí», respondió Jorge Andrés. «Ahora puedo empezar a vivir de verdad». 2 meses después del juicio, Jorge Andrés visitó la prisión donde estaba recluida Valeria. Le habían autorizado una visita de 15 minutos. Ella llegó esposada, demacrada. Había perdido peso. Su belleza se estaba marchitando rápidamente en las condiciones duras de la prisión. «¿Por qué viniste?», preguntó ella sin mirarlo a los ojos. «Porque necesitaba cerrar este capítulo completamente. Viniste a restregármelo en la cara, a verme destrozada. No vine a decirte que te perdono». Valeria levantó la mirada sorprendida. «¿Qué? Te perdono. No por ti, por mí, porque cargar con odio me está consumiendo y ya perdí suficientes años por tu culpa. No voy a perder más. No quiero tu perdón. No importa, igual te lo doy. Pero entiende algo. Perdonarte no significa que olvide. No significa que lo que hiciste esté bien. Significa que yo elijo no dejar que tu traición defina el resto de mi vida». Valeria comenzó a llorar, pero esta vez las lágrimas parecían reales. «Yo no sé por qué soy así. No sé por qué lastimo a las personas que me dan cosas. Quizás algún día lo descubras. Tienes 25 años para pensarlo. Supongo que te vas a casar de nuevo. Encontrarás a alguien mejor». Jorge Andrés negó. «No, ya aprendí mi lección sobre matrimonios apresurados con personas que no conozco realmente. Voy a enfocarme en mi familia verdadera, en Luisa Fernanda, en mis sobrinos, en la gente que siempre estuvo ahí. Ojalá pudiera regresar el tiempo. Todos lo desearíamos, pero el tiempo no regresa, solo avanza. La pregunta es, ¿qué haces con el tiempo que te queda?». Se levantó para irse. Valeria lo llamó. «Jorge Andrés, ¿hay alguna posibilidad de que...?» «No», dijo él firmemente, «no hay nunca. Acepta eso y tal vez puedas empezar a sanar». Salió de la sala de visitas, no miró atrás. Ese capítulo estaba cerrado. 6 meses después del juicio, la vida de Jorge Andrés había cambiado dramáticamente. Vendió la mansión donde casi fue asesinado. Compró una casa más modesta en las afueras de Cali. Luisa Fernanda se mudó con él. También trajo a sus 2 hijos, Andrés de 22 años y Lucía de 19. Jorge Andrés los había conocido poco durante los últimos años por su distanciamiento con Luisa Fernanda. Ahora se esforzaba por construir relaciones reales con ellos. «Tío Jorge Andrés, ¿por qué nunca nos visitaste antes?», preguntó Lucía una noche durante la cena. Jorge Andrés bajó su tenedor. «Porque fui un tonto, me dejé manipular, alejé a las personas que realmente me amaban por una mujer que solo quería mi dinero». «Mamá siempre hablaba bien de ti», dijo Andrés. «Incluso cuando estaban peleados decía que eras el hombre más trabajador y noble que conocía».
Jorge Andrés miró a su hermana con lágrimas en los ojos. No merecía tu lealtad. Eres mi hermano, respondió Luisa Fernanda simplemente. La familia no se abandona. Pues yo los abandoné y regresaste. Eso es lo que importa. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Jorge Andrés se sentó en su estudio con Paco en el hombro. El loro había sido fundamental para desenmascarar a Valeria y Mateo. Gracias, amigo, le dijo Jorge Andrés al loro. Me salvaste la vida. Paco inclinó la cabeza. Familia, familia. Jorge Andrés sonrió. Sí, había recuperado lo importante, su familia. Jorge Andrés reestructuró completamente sus empresas. Contrató auditores externos para revisar cada transacción de los últimos 10 años. Descubrieron más irregularidades de las que Mateo había cometido. Alejandro Ramírez fue promovido a socio principal. Había demostrado lealtad cuando importaba. Don Jorge Andrés, encontramos otras cuentas sospechosas. Parece que Mateo tenía un tercer cómplice que no identificamos. ¿Quién? Alejandro mostró documentos. Ricardo Mendoza del Departamento de Contabilidad recibió comisiones ilegales durante 3 años, $500,000 en total. Jorge Andrés suspiró. ¿Cuánta gente había traicionado su confianza? Repórtalo a las autoridades y despídelo inmediatamente. Ya lo hice. También recuperamos el dinero. Estaba en una cuenta que rastreamos. Bien. ¿Algo más que deba saber? Las empresas están sólidas. A pesar de los robos siguen siendo rentables, pero le recomiendo que instale controles más estrictos. Auditorías trimestrales, revisiones independientes. Nunca más puede confiar ciegamente. Lo sé. Aprendí esa lección de la manera más dolorosa posible. Alejandro dudó antes de continuar. Hay algo más personal que quiero preguntarle. Adelante. ¿Cómo hace para seguir confiando en la gente después de todo lo que pasó? Jorge Andrés pensó cuidadosamente. No es que confíe ciegamente. Ahora verifico, investigo, pero tampoco voy a vivir paranoico. Eso sería dejarles ganar. Ellos me quitaron 2 años de mi vida. No les voy a dar más. María del Carmen decidió retirarse. Había trabajado 15 años para Jorge Andrés y sentía que era momento de descansar. Jorge Andrés le organizó una fiesta de despedida. Invitó a todos los empleados, a Luisa Fernanda y sus hijos, a algunos amigos cercanos. María del Carmen, dijo Jorge Andrés en su discurso, tú fuiste más leal que personas a las que les pagaba millones. Cuando había 1000 razones para aceptar sobornos y callarte, elegiste la verdad. Eso no tiene precio. Le entregó un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó María del Carmen. Ábrelo. Era un cheque por 500,000 y las escrituras de una casa. Don Jorge Andrés, yo no puedo aceptar. Sí puedes. Es tuyo por lealtad, por integridad, por ser la única persona en esa mansión que realmente se preocupaba por mí. María del Carmen lloró. Abrazó a Jorge Andrés. Usted siempre fue bueno conmigo. Solo hice lo correcto. Lo correcto no es lo común. Por eso se recompensa. Todos aplaudieron. María del Carmen agradeció entre lágrimas. Usaría el dinero para vivir sus últimos años con dignidad y ayudar a sus nietos con su educación. Esa noche, cuando todos se fueron, Luisa Fernanda le dijo a su hermano, «Hiciste algo hermoso hoy. Solo pagué una deuda. María del Carmen merecía más de lo que le di. No hablo del dinero, hablo de mostrar que todavía hay gente buena en el mundo, que los buenos a veces ganan». Jorge Andrés la abrazó. Los buenos tienen que ganar, si no, ¿qué sentido tiene todo? Un año después del juicio, Vicente, el guardia de la funeraria que ayudó a Mateo y Valeria, cumplió su sentencia reducida de 2 años por cooperar con las autoridades. Salió de prisión con 27 años, sin trabajo, sin dinero, con un récord criminal. Jorge Andrés se enteró y sorprendentemente lo contactó. ¿Por qué quiere verme?, preguntó Vicente nervioso cuando se reunieron en un café. Porque me ayudaste sin saberlo. Yo los ayudé a ellos a intentar profanar su féretro, ¿cierto? Pero cuando la policía te interrogó, cooperaste completamente, les diste todos los detalles. Eso ayudó a asegurar su condena. Era lo mínimo que podía hacer después de lo que hice.
Jorge Andrés estudió al joven. Tenía cara de derrota de alguien que había tocado fondo. ¿Tienes trabajo? No. Nadie contrata a un exconvicto. Yo sí necesito guardias de seguridad para mis bodegas. Paga bien, beneficios completos, pero tienes que mantenerte limpio. Nada de juego, nada de drogas. Una oportunidad. Eso es todo lo que te doy. Vicente no podía creerlo. ¿Por qué haría eso por mí? Yo lo traicioné. No me conocías y estabas desesperado. La desesperación hace que la gente buena haga cosas malas. Te estoy dando la oportunidad de demostrar que eres bueno. No sé qué decir. Di que sí y no me decepciones. Sí, acepto y juro que no lo decepcionaré. Jorge Andrés le extendió la mano. Vicente la estrechó con fuerza. 6 meses después, Vicente era el jefe de seguridad de la bodega principal. Nunca volvió a jugar, se casó. Tuvo un hijo y cada Navidad le enviaba una tarjeta a Jorge Andrés, agradeciéndole por creer en él cuando nadie más lo hacía. 2 años después del juicio, Jorge Andrés recibió una carta desde la prisión. Era de Valeria. Dudó en abrirla. Luisa Fernanda le aconsejó que no la leyera, pero su curiosidad ganó. La carta decía: Jorge Andrés, no espero que respondas. Solo necesito que sepas algo. He pasado 2 años en esta prisión pensando. He tenido terapia obligatoria. He hablado con psicólogos. He enfrentado partes de mí que siempre evité. Soy una sociópata. Así me diagnosticaron. No siento empatía como las personas normales. Veo a la gente como herramientas, como medios para conseguir lo que quiero, pero estoy aprendiendo. Estoy tratando de cambiar mis patrones. No porque sienta culpa genuina, sino porque racionalmente entiendo que lo que hice estuvo mal. Te utilicé, te lastimé, intenté matarte. Nada justifica eso. No pido perdón. No merezco perdón. Solo quiero que sepas que dentro de mis limitaciones emocionales lamento el daño causado. Voy a salir de aquí en 23 años. Para entonces tendré 53 años. No sé quién seré entonces, pero espero ser mejor que quien fui. Gracias por no dejar que me quitara la vida. El detective Morales tenía razón. Merecía vivir para enfrentar las consecuencias. Valeria. Jorge Andrés leyó la carta 2 veces. Era extraña, sin emociones reales, solo análisis frío. Pero había algo de honestidad en esa frialdad. Le respondió con una carta breve. Valeria, recibí tu carta. Agradezco la honestidad. No sé si realmente puedes cambiar. Los psicólogos debaten si los sociópatas pueden rehabilitarse, pero te deseo suerte en tu intento. Usa estos años para algo constructivo. Estudia, trabaja, encuentra algún propósito más allá de manipular a otros. No volveré a escribirte, pero no te deseo mal, te deseo crecimiento. Jorge Andrés. Envió la carta y cerró ese capítulo definitivamente. Mateo, por otro lado, nunca mostró remordimiento. En prisión se convirtió en un preso problemático. Peleaba con otros reclusos, desafiaba a los guardias, pasaba meses en confinamiento solitario. Su madre dejó de visitarlo después del 2.º año. No soportaba ver en qué se había convertido su hijo. Un día, Jorge Andrés recibió una llamada del director de la prisión. «Señor Valencia, Mateo Rincón solicita verlo». «¿Por qué?» «No lo sé, pero dice que es importante. Usted decide si acepta o no». Jorge Andrés pensó. No quería ver a Mateo, pero su curiosidad ganó. Fue a la prisión. Mateo lo esperaba en la sala de visitas. Había envejecido 10 años en 2. Tenía el rostro marcado por cicatrices de peleas, los ojos hundidos. «Viniste», dijo Mateo. «Tengo 5 minutos. ¿Qué quieres? Necesito que contrates a un mejor abogado para mi apelación». Jorge Andrés casi se ríe. ¿Quieres que yo, el hombre que intentaste matar, financie tu defensa legal? Fui tu amigo durante 5 años. Eso debe valer algo. Fuiste mi empleado y me robaste $3 millones. No fuiste mi amigo, nunca lo fuiste. Te ayudé a construir tu imperio. No, yo lo construí, tú lo saqueaste. Mateo cambió de táctica. Entonces, hazlo por mi madre. Ella no se merece ver a su hijo pudrirse aquí 30 años. Tu madre no se merecía tener un hijo que traiciona a quien le da oportunidades. Pero la vida no es justa. Pregúntame a mí. Por favor, te lo suplico.
Jorge Andrés se levantó. No, y nunca vuelvas a contactarme. Estás donde debes estar. Acepta tu destino con la dignidad que nunca mostraste cuando planeabas matarme. Salió de la sala de visitas. Mateo gritó insultos detrás de él. Jorge Andrés no se volteó. Algunas personas nunca aprenden. Mateo era una de ellas. 3 años después del juicio, la vida de Jorge Andrés había encontrado un nuevo equilibrio. Sus empresas prosperaban bajo nueva administración. Sus relaciones familiares eran fuertes, su salud era buena. Luisa Fernanda organizó una cena familiar. Andrés trajo a su novia. Lucía anunció que había sido aceptada en la Universidad de Medicina. «Tío Jorge Andrés, tú vas a pagar mi universidad, ¿verdad?», bromeó Lucía. «Por supuesto, es lo mínimo que puedo hacer por haberte ignorado durante años». «No nos ignoraste», dijo Andrés. «Fuiste víctima de manipulación. No es tu culpa». «Aún así, perdí tiempo precioso con ustedes. Quiero recuperarlo». Esa noche, después de la cena, Luisa Fernanda y Jorge Andrés se sentaron en el jardín bajo las estrellas. «¿Eres feliz?», preguntó Luisa Fernanda. «Más de lo que he sido en años. Es irónico. Tuve que perder casi todo para ganar lo que realmente importa». «¿Extrañas estar casado?». «No. Extraño la idea del amor, pero no el matrimonio. No después de lo que viví». «Encontrarás a alguien cuando sea el momento correcto». «Quizás o quizás no. Y está bien. La compañía romántica no es todo en la vida». Luisa Fernanda lo miró. «¿Y tú has pensado en volver a casarte?». Luisa Fernanda había enviudado hace 5 años. «A veces, pero crié a mis hijos sola. Ahora quiero tiempo para mí, para viajar, para leer, para ser la tía favorita de mis futuros nietos». Ambos rieron. «Somos un par de viejos ya», dijo Jorge Andrés. «Habla por ti. Yo apenas tengo 62 y tú 68. Oficialmente, un anciano. Un anciano que sobrevivió a un intento de asesinato, expuso a una red de criminales y reconstruyó su vida desde cero. Eres más vivo que la mayoría de gente de 30 años». Jorge Andrés levantó su copa de vino por la familia. «Por sobrevivir, por segundas oportunidades». Luisa Fernanda chocó su copa. «Por todo eso y más». Bebieron bajo las estrellas, 2 hermanos unidos de nuevo después de años perdidos. 4 años después del juicio, Jorge Andrés vendió la mayoría de sus empresas. Mantuvo solo 2, la constructora principal y una firma de inversiones. El resto fue vendido a compradores éticos que él personalmente investigó. Con el dinero estableció 3 fundaciones, una para empleados traicionados por sus jefes. Ofrecía asesoría legal gratuita y apoyo financiero temporal, una para víctimas de fraude matrimonial. Ayudaba a personas que, como él, habían sido manipuladas por parejas codiciosas. Una para refugios de animales en honor a Paco, el loro que le salvó la vida. «¿No es mucho?», preguntó Alejandro. «Estás donando casi 20 millones en total. No puedo llevarme el dinero a la tumba, y ya viví la versión de tener dinero sin propósito. Ahora quiero que mi dinero haga bien en el mundo. Es admirable. Es práctico. El dinero es neutral. Yo lo usé para construir. Valeria y Mateo intentaron usarlo para destruir. Prefiero la construcción. Las fundaciones ayudaron a cientos de personas en sus primeros años. Jorge Andrés visitaba ocasionalmente, escuchando historias de traición similares a la suya. Cada historia le recordaba que no estaba solo, que la codicia humana era universal, pero también lo era la capacidad de recuperación. 5 años después del juicio, en el aniversario de su muerte falsa, Jorge Andrés visitó el cementerio central de Cali. Era el mismo donde se había realizado su funeral. Llevaba flores frescas. Luisa Fernanda lo acompañaba. También Paco en su hombro como siempre. Caminaron hasta una tumba particular. No tenía un cuerpo debajo, era simbólica. La lápida era de mármol negro con letras doradas. Aquí yace la confianza nacida en la inocencia, enterrada por la codicia. Que su memoria nos recuerde valorar la lealtad verdadera y verificar antes de confiar ciegamente. ¿Todavía crees que esto fue necesario?, preguntó Luisa Fernanda. Sí, necesito recordar.
Necesito que otros recuerden, la confianza es hermosa pero peligrosa cuando es ciega. ¿Volverás a confiar completamente en alguien? Ya lo hago. Confío en ti, en Andrés, en Lucía, en Alejandro, en María del Carmen. La diferencia es que ahora sé la diferencia entre confianza ganada y confianza regalada. Colocaron las flores en la tumba. Paco graznó suavemente. El loro había envejecido también. Sus plumas mostraban canas, pero seguía siendo alerta y leal. ¿Qué harás con Paco cuando...? Luisa Fernanda no terminó la pregunta. Cuando él muera, será enterrado aquí junto a la confianza que ayudó a exponer. Merece honor. Es un loro afortunado. Yo soy el afortunado. Él me salvó y luego me acompañó en mi renacimiento. Se quedaron en silencio varios minutos. El viento movía las hojas. El sol caía lentamente. ¿Lista para irnos?, preguntó Jorge Andrés. Lista. 6 años después del juicio, Jorge Andrés cumplió 71 años. Su familia organizó una fiesta sorpresa. Amigos, empleados, gente que él había ayudado a través de sus fundaciones. Más de 100 personas. Cuando entraron, todos gritaron sorpresa. Jorge Andrés se llevó la mano al pecho fingiendo un ataque cardíaco. Luego rió. Casi me matan de verdad esta vez. Luisa Fernanda lo abrazó. Feliz cumpleaños, hermano. Hubo pastel, música, baile. Jorge Andrés se sentó en un rincón observando. Andrés se había casado. Lucía estaba en su 3er año de medicina. Eran felices. Eso era lo que importaba. Alejandro se le acercó. Don Jorge Andrés, tengo noticias. ¿Buenas o malas? Depende de cómo lo vea. Valeria intentó quitarse la vida nuevamente. Esta vez casi lo logra. Jorge Andrés sintió una punzada. No de amor, de lástima. ¿Va a sobrevivir? Sí, pero está en psiquiatría por tiempo indefinido. Su sentencia puede ser reevaluada. Espero que encuentre paz. De verdad lo espero. Y Mateo sigue siendo un problema. Lo transfirieron a una prisión de máxima seguridad después de atacar a un guardia. Jorge Andrés asintió. Algunos heridos nunca sanan. Esa noche, cuando todos se fueron, Jorge Andrés se sentó en su balcón. Paco dormitaba en su percha. Las estrellas brillaban arriba. Pensó en los últimos 6 años. El dolor, la traición, el descubrimiento, la venganza, la justicia, la reconstrucción. Había perdido su matrimonio, su inocencia, millones de dólares, pero había ganado algo más valioso: claridad. Sabía quién era, sabía qué importaba, sabía quién merecía su tiempo y su amor. Luisa Fernanda salió al balcón. ¿En qué piensas? En que me siento libre por primera vez en años. ¿Libre de qué? De expectativas falsas, de relaciones tóxicas, de la necesidad de impresionar a otros. Soy un hombre viejo con una familia que me ama y un loro que me salvó la vida. No necesito más. Luisa Fernanda se sentó junto a él. ¿Sabes qué pienso? Que Valeria te hizo un favor. ¿Un favor? Casi te mata, pero no lo hizo. Y en el proceso te mostró quién eras realmente capaz de ser. Jorge Andrés, el superviviente. Jorge Andrés, el estratega. Jorge Andrés, el que se levanta cuando lo derriban. Jorge Andrés rió. Siempre fuiste más sabia que yo, solo más vieja. Paco despertó y graznó. Familia, familia. Ambos rieron. El loro tenía razón. Al final, solo la familia importaba. Jorge Andrés miró las estrellas. Pensó en su lápida simbólica en el cementerio. Aquí yace la confianza. Pero la confianza no estaba muerta. Estaba transformada, más sabia, más cautelosa, más selectiva. Y él estaba vivo, realmente vivo. Por primera vez en décadas, Luisa Fernanda tocó su hombro. ¿Estás bien? Más que bien. Estoy agradecido. ¿Por qué? Por todo. Por la traición que me mostró la verdad, por el dolor que me hizo más fuerte, por la justicia que me dio paz y especialmente por ti, por nunca rendirte conmigo. Luisa Fernanda lo abrazó. Nunca lo haría. Eres mi hermano, y eso significa algo. Se quedaron así, 2 hermanos bajo las estrellas, un loro dormitando entre ellos,
una vida reconstruida detrás y un futuro incierto pero esperanzador adelante. Jorge Andrés cerró los ojos y sonrió. Había sobrevivido, había ganado y, más importante, había aprendido a vivir de verdad. El viento sopló suavemente. Paco graznó una última vez. Familia, confianza, familia. Y Jorge Andrés supo que el loro, como siempre, tenía razón. Así llegamos al final de la historia de hoy. Te invito a apoyarnos con tu like y no olvides suscribirte a Palabras Narradas para que no te pierdas las próximas historias. Bendiciones.